Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta primera sesión referente al módulo 1. Bueno, como pueden observar en pantalla, ya tenemos lo que es el orden del día que vamos a ir llevando a cabo a lo largo de la sesión. Como primer punto podemos observar que tenemos el objetivo de la sesión síncrona. Enseguida abordaremos las recomendaciones generales para posteriormente identificar ciertas definiciones y conceptos referentes a la unidad 1 que lleva por nombre las TIC en la sociedad. Posterior a ello, identificaremos la actividad integradora 1 que lleva por nombre buscar información. Veremos un ejemplo, así como las características de la actividad como tal. Enseguida abordaremos la actividad integradora 2, que lleva por nombre uso e impacto de las TIC en la sociedad, así como un ejemplo de la misma, para posteriormente ir a la recomendación de recursos adicionales, que son distintos a los que se encuentran en plataforma, y finalmente habrá una sección de preguntas y respuestas o atención a dudas. Entonces aquí les pido de favor que este última parte de la sección de dudas y preguntas, pues la vamos a dejar hasta el último para tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces ahorita por favor les pido que pongan atención y si alguien tiene alguna duda, pues la vaya anotando y hasta el final de la misma voy a resolver todas estas dudas. Entonces, bueno, comenzando con el orden del día, el objetivo de la sesión síncrona, pues es que ustedes como estudiantes identifiquen cuáles son las características de las dos actividades integradoras que deben de realizar en la primera semana, que llevan por nombre buscar información e uso e impacto de las TIC en la sociedad. Veremos un ejemplo parecido a lo que les está solicitando la actividad, no es el mismo, pero algo parecido para que se den una idea de cómo tienen que hacerlo. Entonces, esas son en este caso, el objetivo de la sesión síncrona. Enseguida, como pueden observar, tenemos las recomendaciones generales. Para esto me voy a permitir compartirles en pantalla el siguiente documento denominado recomendaciones generales. Nada más permítanme un momento para podérselos compartir. Es este que está aquí ya en pantalla. Ya lo pueden observar ustedes ahí. Y bueno, dice, toma en cuenta, voy a agrandar un poquito para que lo podamos observar de mejor manera, que me dice, toma en cuenta que antes de realizar tus dos actividades integradoras de la semana 1 es indispensable, como punto número 1 es revisar detalladamente todos y cada uno de los recursos referentes a la semana 1. Ustedes saben que dentro de plataforma existen los recursos de cada semana, donde pueden ser documentos PDF, pueden ser videos o pueden ser infografías. Entonces, antes siempre recomendable es que antes de que ustedes realicen una actividad integradora de cualquier semana, lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar y revisar todos y cada uno de esos recursos que me está proporcionando la plataforma. ¿Por qué? Porque dentro de esos recursos, pues vamos a identificar ciertas situaciones que nos van a ayudar o los van a ayudar a ustedes como estudiantes a realizar de manera adecuada, pues sus actividades. Como punto número 2, me dice, cuando estés desarrollando tus actividades, revisa la ortografía y gramática, ya que es de suma importancia escribir correctamente. Entre paréntesis aparece, utiliza el autocorrector de tu procesador de textos para evitar errores ortográficos. Bueno, esa es una recomendación, pero como ustedes saben y ustedes ya identificaron desde el módulo propedéutico, bueno, que existe dentro de la rúbrica, se califica lo que es la ortografía y la gramática. Entonces es indispensable que ustedes antes de enviar su actividad, pues verifiquen que realmente lo que están escribiendo no tenga errores ortográficos o gramaticales, ya que sí se califican. Como punto número 3, me dice, para una adecuada presentación y lectura, centra títulos y justifica el texto de cada elemento o sección que definas. Esto es muy importante, hay que aprender a estructurar de manera adecuada, ya sea un documento, una presentación o lo que estemos realizando dentro de la actividad. Entonces, siempre tenemos que acostumbrarnos a centrar todos los títulos
y a justificar el texto de cada uno de los elementos o sección que vayamos a utilizar, ya sea en un documento o bien en una presentación PowerPoint. Ya más adelante vamos a identificar a qué hace referencia esta parte, pero para que lo tengan en cuenta. Luego, el punto número 4 me dice también, para una adecuada presentación y lectura, agrega un salto en línea o enter después de cada pregunta y después de cada elemento o sección que definas. Ojo, también aquí es muy importante, ya que muchas de las veces nosotros no dejamos un espacio o un salto de línea entre el título y entre, por ejemplo, el texto, o cuando es una pregunta, no dejamos un espacio o un salto de línea entre la pregunta y posteriormente la respuesta. Entonces, sí es importante toda esta situación, ya que también se califica dentro de la rúbrica, pues todo lo que es presentación. Enseguida, el siguiente punto referente a las recomendaciones generales es: no utilices letra mayúscula para generar tus respuestas completas, ya que se considera falta de ortografía. Utiliza únicamente letra mayúscula al inicio de un párrafo, después de un punto y después de un punto y aparte. Entonces aquí básicamente ustedes también ya identificaron desde el módulo propedéutico que el escribir con letra mayúscula es falta de ortografía, o incluso también en este tipo de comunicación virtual es como si estuviéramos gritando. Entonces únicamente hay que utilizar la letra mayúscula cuando vamos a utilizar títulos al inicio de un párrafo, después de un punto y después de un punto y aparte. Entonces, para tomarlo en cuenta. Y finalmente, el último punto de las recomendaciones generales que les hago son: no dejes para último momento la entrega de tus actividades integradoras, ya que la plataforma se puede saturar. Por lo anterior, toma tus precauciones e integra a plataforma tus actividades en tiempo y forma. Bueno, ustedes también ya identificaron que puede ser que dentro de la semana del propedéutico pudieron observar que tal vez el domingo y el sábado, pues la plataforma generalmente está un poco más saturada, porque muchos de nosotros, o ustedes como estudiantes, pues no pueden a veces integrar sus actividades con más tiempo. Sin embargo, sí es indispensable que todos ustedes pues tengan en cuenta que se puede saturar y que en algún momento pues no pueden enviar su actividad en tiempo y forma. Acuérdense que tenemos hasta el día domingo de cada semana, a más tardar a las 11:55 p.m., para integrar las actividades que nos estén solicitando. Entonces, esto es en relación al segundo punto del orden del día, que eran recomendaciones generales. Ahora vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que son las definiciones y conceptos que hacen referencia a la unidad 1 de las TICs en la sociedad, que es donde abordamos ya la primera parte de la actividad integradora 1. Para esto les voy a compartir en pantalla una presentación PowerPoint para poder identificar de manera mucho más adecuada y mucho más amigable para ustedes los conceptos que nosotros vamos a identificar. Entonces, permítanme un momento para poderlo compartir. Ok, aquí en pantalla ya pueden observar la presentación denominada buscar información. Entonces, bueno, ¿alguien habló? Perdón. Ah, no. Ok, bueno, continuando, aquí tenemos la presentación que lleva por nombre buscar información, que es actividad integradora 1. Entonces, primero vamos a identificar ciertos conceptos, tales como se los mencioné, perdón. Tenemos que identificar en primera instancia qué es un medio impreso. Bueno, un medio impreso puede presentarse en varios formatos diferentes. Dos de los más populares incluyen periódicos y revistas, aunque esencialmente medio impreso es cualquier tipo de material tangible que contiene información de algún tipo. Entonces, por tangible, ¿qué quiere decir o de qué estamos hablando? De que si estamos hablando de, en este caso, de un medio impreso, quiere decir que
Cualquier medio impreso es aquel que yo puedo tocar, tal como un periódico, una revista, un libro, y además, bueno, que es tangible, es decir, que lo puedo tocar y que contiene información de algún tipo. Entonces, pero no quiere decir que un medio impreso únicamente puede ser de manera física, sino que también tenemos medios impresos de manera digital. Nosotros podemos acceder a un periódico virtual, a una revista virtual o bien a en este caso, a un libro de manera virtual. Pero sí es indispensable que identifiquemos en primera instancia este concepto. Enseguida, otro de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta es el medio digital. Bueno, los medios digitales contrastan frecuentemente con los medios impresos, tales como libros impresos, periódicos y revistas digitales, y otros medios de comunicación tradicionales, tales como imágenes, películas, audio o video. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un medio digital es todo aquel que yo voy a poder revisar sin la necesidad de tenerlo de manera tangible, es decir, sin poderlo tocar. Es decir, yo puedo acceder a un libro de manera digital, a un periódico, a una revista, o puede contener imágenes, alguna película, audio o video. Entonces, a esta parte hace referencia lo que es el medio digital. Y bueno, el medio multimedia, que es otro de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Primero hay que identificar a qué hace referencia este término. La multimedia es un término que refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de la información. Un medio multimedia, por lo tanto, es la combinación de varios elementos, tales como fotografías, videos, sonidos y texto. Ojo, aquí la clave de la multimedia es que es la combinación de varios elementos para que pueda ser multimedia. Es decir, tiene que tener más de 3 elementos, ya sea imágenes, video, sonido, texto, para que se pueda considerar en este caso multimedia. A diferencia de lo que es el medio digital, que, bueno, el medio digital puede ser una imagen, podemos ver una imagen, podemos ver un video, podemos ver un libro, pero en esta ocasión lo podemos ver de manera, pues nada más tal cual, sin combinarlo. Y un medio multimedia sí es una combinación de todos estos elementos para que se pueda considerar de esta manera. Entonces, bueno, continuando con la presentación, vamos a ver los criterios para identificar ahora la información confiable. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues dentro de las actividades, pues tenemos que identificar cierta información, pero que tiene que ser confiable. Entonces, ¿qué criterios nosotros tenemos que identificar o cómo vamos a poder saber si una información es confiable o no? Pues el primero de ellos, lo primero que tenemos que identificar es el autor. ¿Quién es el autor de esa información de la que yo estoy consultando? Otra de los criterios son las fuentes, es decir, a pesar de que un autor esté citando o esté generando su propia información, él pudo haberse, o generalmente, se apoya en otras fuentes de información que generalmente se deben de poner, sino lo que estamos haciendo es realizar lo que es plagio. Otro de los criterios que tenemos que identificar es el dominio de la página. Con el dominio de la página, pues hacemos referencia si es .com, si es .mx, si es .edu, etcétera. Si hace referencia a lo que es educación o nada más a un dominio como tal, como .com o .mx, si es de México, o .us, que sería de Estados Unidos, etcétera. Entonces, ese es otro criterio que tenemos que tomar en cuenta. El país de origen, que va de la mano con el dominio. Nosotros vamos a ver si estamos referenciando o viendo, en este caso, información ya sea de México, de Estados Unidos o de algún otro país. El siguiente criterio es la actualización. Pues también aquí tenemos que tomar en cuenta, o sea, qué tan actualizada está esta información. Puede ser que la información que yo esté verificando pues ya no tenga o esté muy vieja y pues tal vez puede ser que cierta parte de esa información pues ya no sea la correcta porque tal vez pudo haber cambiado. No quiere decir que porque sea vieja la información también no es correcta. Eso va a depender del contexto y de lo que yo esté básicamente buscando.
Enseguida, otro de los criterios es el objetivo del sitio web, es decir, si el objetivo del sitio web donde yo estoy viendo, si hace referencia si es en educación o si es sin fines de lucro, con fines de lucro, etcétera. Toda esa parte tenemos que identificar nosotros. Y la organización, pues aquí, si en este punto hace referencia, si hace referencia, por ejemplo, a alguna un ejemplo, alguna universidad, por ejemplo, la UNAM o alguna otra situación a esa parte, y la estética o el diseño que tiene también mi página web para poder identificar si es confiable o no. Todos estos criterios pues tenemos que nosotros tomarlos en cuenta al momento de verificar cierta información. Entonces ahora sí ya vamos a entrar de lleno con lo que viene siendo la actividad integradora número 1, que, bueno, vamos a ver el propósito de la actividad integradora número 1 que lleva por nombre buscar información. El propósito es obtener información confiable de diferentes medios de comunicación sobre el uso de las TIC en la sociedad. Es decir, nosotros vamos a buscar, ya sea en internet, en un libro, en una revista, donde nosotros queramos, pero que sí que identifiquemos que esa información sea confiable. Vamos a buscar sobre el uso de las TIC en la sociedad. ¿Qué necesitan ustedes saber o hacer para poder realizar adecuadamente esta actividad? Bueno, primeramente, identificar fuentes de consulta confiables. Enseguida, crear tablas en un procesador de texto. Buscar información en Internet. Buscar información en fuentes impresas. Elaborar referencias de diferentes fuentes de información. Y bueno, básicamente, ahora vamos a pasar a qué producto van a entregar. Ustedes van a entregar una tabla en un documento de procesador de textos en la que van a identificar de diferentes medios de comunicación, pero uno de ellos va a ser multimedia. Ya identificamos a qué hace referencia la multimedia. Otro de ellos va a ser un medio de impreso. Ya identificamos que hay medios impresos tangibles o medios impresos digitales, o bien un medio digital. Entonces, nosotros vamos a buscar en 3 medios distintos. Uno tiene que ser forzosamente multimedia, vuelvo a repetir, otro impreso y otro digital. 3 fuentes de información confiable acerca de las TIC en la sociedad. Continuando, bueno, ¿qué es lo que tenemos que nosotros identificar? Permítanme, aquí vamos a identificar lo siguiente. En esta parte tenemos el ejemplo, pues, de la portada. En primera instancia debe de llevar una portada. Y bueno, vamos a incluir en la portada los datos que nos están solicitando y en fuente color negro. Entonces aquí es un ejemplo, una captura de pantalla que posteriormente les voy a enseñar el documento ya real, pero esta es una captura de pantalla donde pueden observar que dice nombre de la actividad es buscar información. El nombre completo en este caso es mi nombre, José Ricardo Vergara Torres, pero ustedes tendrán que agregar su nombre. El grupo es el grupo al que pertenecemos, que es módulo 1, campus 3, generación 29, y el grupo es el 152. Y la fecha, bueno, aquí yo ese día lo elaboré el 5 de abril. Ustedes el día que elaboren el documento, pues es la fecha que tienen que agregar. Entonces, esa es la primera parte de la que me está solicitando, una portada. Enseguida me está pidiendo lo que es una investigación. Fíjense que en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, tengo una captura de pantalla de lo que les está solicitando a ustedes la actividad. En este caso dice, investiga en los medios de comunicación elegidos y da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué son las TIC? ¿Cómo se usan? ¿Y cuáles son sus efectos en la sociedad? Entonces, acuérdense que ustedes tenemos 3 medios distintos, un medio multimedia, un medio impreso y un medio digital. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es buscar la primera pregunta, ¿qué son las TICs en un medio multimedia? La siguiente pregunta, que es ¿cómo se usan en un medio impreso? Y el inciso C, ¿cuáles son sus efectos en la sociedad? Pues en un medio digital. Entonces, aquí la idea es que cada inciso
lo investiguen en un medio distinto, ya sea impreso, digital o multimedia. Para un ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo muy parecido, pero con la siguiente información. Me dice, investigan diferentes medios de comunicación con información confiable lo siguiente. Entonces, yo estoy agregando, es una pregunta totalmente distinta a eso, pero la estructura es lo que importa. El punto número 1, que hace referencia en este caso al inciso A, sería top 10 de los técnicos con más juegos dirigidos en el equipo de fútbol soccer de la UNAM, por ejemplo. Punto número 2, el deporte de la UNAM, que ese punto número 2 hace referencia al inciso B, en mi caso, y el inciso C sería el punto 3, que es cuál es el objetivo, la misión, la visión y las funciones del deporte representativo de la UNAM. Entonces, como les digo, es un ejemplo parecido, pero nada más para que se den una idea de cómo se debe de realizar la actividad. Entonces, ustedes tienen que investigar los 3 incisos A, B y C, y yo estoy investigando los puntos 1, 2 y 3 para poder yo ejemplificar esta situación. Entonces, continuando, posteriormente vamos a agregar una tabla. Esa tabla debe tener, bueno, ustedes ya vieron el documento, si ya lo descargaron, tenemos 4 columnas donde tenemos el título medio, posteriormente referencia, y luego por qué es confiable y por qué elegí la fuente. Posteriormente tenemos el medio impreso, el medio multimedia y el medio digital, porque acuérdense que cada inciso va a investigarse ya sea en un medio impreso, luego el inciso B en uno multimedia y el inciso C en uno digital. Entonces, vamos a tener que completar esta información de acuerdo a la investigación. Entonces, yo, tomando en cuenta el ejemplo que les mencioné, agrego, elabora una tabla como la que se muestra en el ejemplo, que es prácticamente la que aparece en la imagen en la esquina superior derecha, con 4 filas y 4 columnas en las que incluirás la siguiente información. Entonces, en la primera columna vamos a agregar, como les digo, el tipo de medio, que es impreso, multimedia, digital. En la segunda, la referencia completa de la fuente. Ojo, ¿a qué hace? Bueno, ¿a qué hace referencia en este caso este segundo punto? A que nosotros tenemos que agregar todo el enlace completo de donde yo investigué. Quiere decir que si yo copio y pego ese enlace, me tiene que mandar a mí al lugar de donde ustedes investigaron la información. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que lo puedan observar. Y en la tercera, bueno, columna, ¿por qué es confiable la fuente que elegiste? Ojo, vamos a tener que responder de manera argumentada. Argumentar significa, en un pequeño párrafo, mencionar en este caso, los motivos por los cuales estoy mencionando algo. Y en la última columna, que sería la cuarta, explicarás de forma breve, pero también de forma argumentada, por qué elegiste dicha fuente. Entonces, ahora, tomando en cuenta esa parte, yo aquí les estoy agregando una tabla donde pueden observar que aparece en medio impreso la referencia, por qué es confiable y por qué elegí la fuente. Luego la multimedia, en este caso agrego 2 enlaces distintos, completos, luego por qué es confiable y por qué elegí la fuente, y finalmente el medio digital, un enlace y por qué es confiable y por qué elegí la fuente. Ahorita no voy a leer la información porque me voy a esperar hasta que les muestre el documento, pero ahorita nada más es la pura imagen para que ustedes puedan observar ya cómo quedaría pues la información o la tabla ya completa o rellenando con la información que nos solicita. Y bueno, otro de los puntos, si bien es cierto, me voy a regresar aquí, la referencia es agregar el enlace completo, o si es una revista, pues mencionar si es en físico, ahorita lo vamos a identificar también, pero también es importante que al final, siempre que nosotros vayamos a utilizar fuentes de información, siempre acostúmbrense a que al final del documento vamos a tener que referenciar esas mismas fuentes que yo agregué en referencia, pero en formato APA. Eso hay que acostumbrarnos a hacerlo. Entonces, aquí es un ejemplo de la bibliografía, que en este caso el punto 4 dice, agrega la bibliografía consultada en formato APA. Ahí en la actividad no dice como tal,
pero si yo no cito de manera adecuada, voy a caer en plagio. Ustedes saben que no tenemos que caer en lo que es el plagio de información. Es por eso que yo tengo que consultar y de decir de dónde estoy obteniendo esta información. Entonces tenemos que agregar la bibliografía en formato APA. Ahorita vamos a identificar esa parte. Y bueno, ahí está una imagen donde tengo el medio impreso citado en formato APA, el medio multimedia citado en formato APA y el medio digital citado en formato APA. Ahorita es la pura captura de pantalla, pero ahorita les voy a mostrar el documento real ya de la tarea toda desarrollada para que la puedan observar. Entonces, esto es lo que tenemos que identificar. Y además me pide la evidencia de la, bueno, yo tengo un ejemplo de evidencia de la consulta porque aquí en esta parte, bueno, si se fijan, tengo un medio impreso y estoy en referencia, dice la revista oficial del Club Universidad Nacional Pumas, año 1, número 1, septiembre de 2004. Quiere decir que yo tengo esa revista de manera física y cuando es de manera física, pues si ustedes van en este caso, a referenciar algo de manera física, si lo tienen, obviamente, sí es importante que agreguen una evidencia de ese libro o de esa revista, porque de esa manera yo sé que la están obteniendo, de lo contrario, pues no voy a saber de dónde están obteniendo la información. Entonces, regresándome aquí a esta parte, tenemos el ejemplo de la evidencia, dónde está la revista y dónde saco la información que está aquí. Que acuérdense que en el punto número 1, yo decía que iba a revisar el top 10 de los técnicos, que aquí claramente se ve en esta imagen. Entonces, de ahí la estoy obteniendo. Entonces, tenemos que identificar o saber de dónde está, tenemos que sacar toda la información. Entonces, bueno, continuando con esta parte, tenemos las imágenes que les comenté. Y finalmente, la actividad me pide un ejemplo, bueno, este es un ejemplo, me pide una evidencia de una captura, en este caso del foro Aprendiendo. Entonces, me dice, comparte en el foro Aprendiendo el vínculo electrónico a alguna biblioteca virtual o repositorio en el que se encuentre información confiable. Es importante que no repitas la información que comparten tus compañeros, esto propiciará y enriquecerá el aprendizaje. Pues sí, aquí es importante que ustedes antes de que proporcionan alguna biblioteca virtual en el foro, identifiquen si esa biblioteca pues no la ha referenciado o no la ha mencionado a alguien más, con la finalidad de enriquecer pues el aprendizaje y tener más, una amplia variedad en este caso de repositorios o de bibliotecas virtuales. Y pues aquí prácticamente es un ejemplo de una captura del foro Aprendiendo, bueno, que ya nada más es una captura y un mensaje que les dejé ahí en el foro, que no sé si ya lo identificaron, pero ustedes lo que tienen que agregar, pues como tal, es la captura de pantalla. Entonces, estas son imágenes que les estoy mostrando, pero bueno, con esto terminaríamos prácticamente la actividad. Ahora, les voy a mostrar en pantalla el documento real que ustedes tienen que subir a plataforma. Entonces, para esto me voy a permitir ahora compartirles en pantalla el documento que me va a permitir mostrárselos como tal, que viene siendo, permítanme, bueno, en primera instancia les voy a mostrar el documento que ustedes tienen que descargar de la plataforma, que como ustedes saben, es el documento que, bueno, ahí dice de descargar. Nada más permítanme para mostrárselos. Es este que está aquí. Este es el documento que ustedes descargaron. Bueno, si ya lo descargaron y si no, lo van a descargar. Pero ojo, aquí aparece la portada. Aquí ya nada más nombre de la actividad. Ustedes ya van a editar, van a escribir el nombre, posteriormente el nombre del estudiante, grupo y fecha. Aquí si quiero hacer hincapié en algo, hay que también nosotros acostumbrarnos a generar o a hacer nuestras actividades de manera adecuada y a eliminar la información que a mí no me sirve. Es decir, aquí en esta parte, pues la hoja 1 es la portada. Después vienen 3 puntos donde me menciona que incluye en la portada los datos que se solicitan y luego que elija los medios impresos y luego viene la investigación. Entonces, esta parte en sí yo ya no lo ocupo, lo puedo eliminar o lo elimino para que
me queda únicamente esta parte, investiga en los medios de comunicación. A esta parte es en donde les digo que hay que tener en cuenta en las recomendaciones generales que hay que dar un salto de línea. Si fijan, aquí está pegadito, hay que dar un salto de línea o enter aquí para que me quede de manera mejor, para una mejor presentación y lectura. De igual manera, cuando yo vaya a definir esta pregunta, pues esta pregunta le doy 2 espacios aquí y a partir de aquí ya empiezo a escribir. Entonces, hay que aprender a hacer esta parte como les comento. Ahorita lo voy a dejar así como estaba, nada más para ir identificando. Y luego, la tabla, pues prácticamente esta información pues también no me va a servir. Puedo dejar nada más esta parte y dejar la tabla. Y luego el siguiente punto, aquí aquí abajito pues ya agrego la captura. Bueno, más bien en este punto no lo voy a ocupar porque, si se fijan, bueno, sería así. Ahorita se los voy a mostrar de todas formas. Y si no, incluso, bueno, por último, aquí la captura. O incluso puedo borrar todo esto y únicamente dejar lo que a mí me va a servir. Entonces ahorita, bueno, nada más es para que lo vayan identificando. Ahora sí les voy a mostrar en pantalla el documento real que yo hice, de donde saqué las capturas para que lo puedan observar. Entonces, ahora sí déjenme nada más presentárselo para que lo podamos observar. Entonces, esta parte hace referencia a esto. Miren, aquí está, como pueden observar, este es el documento ya físico que les mostré. Viene el nombre completo, el nombre de la actividad, perdón, nombre completo y en este caso grupo y fecha. Generalmente, pues la portada siempre va centrado, entonces hay que también identificar esta parte, hay que dar un salto de línea o enter entre cada una de estos elementos que estemos definiendo para que se vea de manera más adecuada. Aquí es a lo que me refería. Vamos a dejar únicamente la información que a mí me va a permitir trabajar el documento pues normalmente. Ahora, lo que yo voy a hacer es, en este caso, acuérdense que ustedes son 3 incisos, pero yo es algo muy similar, dejo esta parte, incluso si lo quiero lo puedo poner negrita para que sobresalga. Entonces, acuérdense, de acuerdo a la información, el ejemplo, yo tengo que investigar en un medio impreso el punto número 1, en un medio multimedia el punto número 2 y en un medio digital lo que es el punto número 3. Entonces, ya les mostré de dónde que la evidencia de la revista. Entonces, cuando se referencia a una revista, en este caso, la revista se pone el nombre completo, que en este caso es la revista del Club Universidad Nacional Pumas. Si tiene año de edición o se le pone año 1, número 1 y la fecha en que salió, que es septiembre de 2004. Entonces, esta sería la referencia si lo hago de manera impresa, pero tangible. Si es de manera impreso, pero digital, pues tengo que agregar el enlace. Entonces, ¿por qué es confiable? Ahora sí voy a leer. Se obtuvo la información de la revista oficial de la institución. Entonces, fíjense que en un pequeño párrafo estoy argumentando por qué, estoy mencionando los motivos por los cuales es confiable, porque es una revista oficial de un club que es, pues, la UNAM. Entonces, por eso. Entonces, ahora, ¿por qué elegí la fuente? Entonces, fíjense que también aquí dice, encontré un artículo oficial en el que aparece en el top 10 de los técnicos con más juegos dirigidos, así como la descripción de los juegos dirigidos por cada uno de ellos. Entonces, la investigación me está diciendo que yo tengo que encontrar, en este caso, los top 10 de los técnicos con más juegos dirigidos. Ahora, el medio multimedia, ¿a qué hace referencia esta parte? Bueno, ahora yo el deporte de la UNAM lo investigué, en este caso, en 2 enlaces. Este primer enlace y un segundo enlace. La segunda página es una página de Facebook, el primer enlace es una página web, pero ahorita se las voy a mostrar para que vean que sí viene la información. Dice, ¿por qué es confiable? Bueno, se obtuvo la información de la página web y de la red social oficial de la institución. ¿Y por qué elegí la fuente? Encontré noticias, información actual sobre los deportes de la UNAM, imágenes, artículos, redes sociales, etcétera. Recuerden que un medio multimedia
es aquel que es una combinación de texto, imágenes, videos, etcétera. Entonces ahorita vamos a ver que realmente es así. Y finalmente el digital, que es este enlace que dice HTTP, bueno, www Deportes UNAM MX representativo, que sería, se obtuvo la información de la página web oficial de la institución y encontré cuál es el objetivo, la misión, porque elegí la fuente, perdón, porque encontré cuál es el objetivo, la misión, la visión y las funciones del de reporte representativo de la UNAM, que es lo que me está solicitando aquí. Entonces ahora, voy a copiar este enlace para que vean y ahorita me voy a ir a internet. Estoy dando copiar y voy a abrir en pantalla, nada más ahorita. Déjenme compartirles. Ok, aquí en esta parte pueden observar que ya abrí una página de Google. Le voy a dar control V. Entonces, en esta parte, si se fijan, si ustedes recuerdan, en el punto número 2 de la actividad, bueno, del ejemplo mío, decía o dice que tengo que investigar acerca perdón, del deporte de la UNAM. El deporte de la UNAM pues no es únicamente el fútbol, sino que también tiene otras disciplinas deportivas, como lo es, puede ser el ajedrez, aikido, etcétera. Entonces, si yo quiero algún deporte en específico, si le doy aquí en ciclismo, puedo observar que hay, por ejemplo, una imagen, que hay texto, y que incluso me puedo encontrar en algunos casos hasta videos. Y acuérdense que para que sea multimedia tiene que ser, en este caso, una combinación de varios elementos. Entonces, dependiendo de la disciplina, pues yo puedo identificar que sí está, o sea, que es el deporte representativo. Aquí hay una imagen, aquí hay texto, hay también contactos, hipervínculos, etcétera. Entonces, por ese motivo, sí es un medio, en este caso, multimedia. Ahora, la otra, en este caso, que es esta que está aquí, que ahorita la voy a pegar en pantalla, aquí en esta misma, para que vean que es la de Facebook. Y bueno, en el deporte UNAM de Facebook, aquí hace referencia, como podemos observar, aquí tenemos videos, ya hay imágenes, hay texto, etcétera. Entonces, si viene siendo lo que es básicamente, lo que es un medio digital. Digo, multimedia, que es el medio multimedia que estamos aquí. Ahora en el digital me dice que yo tengo que investigar acerca de lo que viene siendo la misión, la visión y las funciones del deporte representativo. Entonces yo tengo que buscar, o bueno, yo tengo el enlace, pero si se fijan es el enlace completo. Bueno, aquí tengo un error, creo en el... A ver, permítanme. Aquí, bueno, es este mismo enlace. Si se fijan, es este que está aquí, nada más que había un error yo creo, en la última barrita. Y aquí pueden observar que tengo lo que es el objetivo, la misión y la visión, que es lo que, si pueden, en el ejemplo que yo les estaba mostrando, pues es el objetivo, la misión, la visión y las funciones del deporte representativo. Entonces, este es un ejemplo, pero a lo que voy es que ustedes, o sea, el inciso A, lo que haga referencia al inciso A, que para ustedes en este caso es que son las TICs, el enlace que ustedes me proporcionen aquí, en esta parte, tiene que hacer referencia con la pregunta de qué son las TICs. Es decir, en ese enlace tiene que decirme lo referente a qué son las TICs y que ese medio sea impreso. Posteriormente, si es multimedia, pues de la misma manera, pues ese enlace que sea multimedia, pero que en este caso me hable como cómo se usan, y el tercero, que es digital, que hable sobre cuáles son sus efectos en la sociedad. Entonces, de eso se trata básicamente la tarea. Entonces, ahora, al final aparece lo que es la bibliografía consultada, que es en formato APA. Ahorita vamos a ver también
dentro de la plataforma, bueno, les dejé ahí un documento que es normas APA, ahorita se los voy a mostrar para que lo vean, y donde en esa parte yo puedo identificar cómo citar en formato APA ciertos medios distintos, ya si es un medio impreso, si es multimedia, si es un libro, si es una página web, etcétera. Ahorita se los voy a mostrar, pero para no tardarnos tanto, bueno, en medio impreso lo primero que tenemos que hacer es agregar el nombre del autor, que en este caso el nombre del autor es Padilla Chávez Miguel Ángel. Posteriormente vamos a agregar lo que es el nombre del artículo, que en este caso es Top 10 técnicos con más juegos dirigidos. Enseguida el nombre de la revista, que es la revista oficial del Club Universidad Nacional Pumas. Y bueno, posteriormente, si tiene estos datos, año 1, número 1 y septiembre de 2004, y las páginas que yo estoy consultando, que en este caso consulté la página 32 y la página 33. Se le pone nada más P32 y P33. Entonces, de esta manera yo estoy generando esta parte. Ahora, continuando, en esta parte, el multimedia, que es para este primer enlace que vimos, que me voy a regresar, que es el del deporte representativo, este de aquí, deporte representativo. ¿Qué son los datos que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, si se fijan, el primer dato que yo debo de tomar en cuenta al momento de citar es Deporte UNAM. ¿De dónde lo estoy sacando? Pues básicamente de la página web, que es, bueno, en este caso, no, es que aquí estoy en la otra, perdón. Déjenme regresarme aquí. Para citar, ok, sí, es que son dos, ya me acordé. Es esta del Deporte UNAM, bueno. Y luego, Dirección General de Deporte Universitario, que estos datos generalmente se agarran de aquí, que es esto de aquí, Dirección General del Deporte Universitario. Enseguida me dice, bueno, tenemos que forzosamente poner el mes y el año que lo estamos consultando, entre paréntesis, que en este caso es abril de 2021, y finalmente vamos a escribir la palabra recuperado de, y luego todo el enlace que está aquí. Este enlace es el mismo enlace que yo tengo aquí, primeramente. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, aquí está, que es este de disciplinas. Este enlace es el que yo tengo que, bueno, si se fijan, si yo lo copio y me voy nuevamente aquí, lo voy a pegar, y es ese mismo, aquí porque me salió por la conexión privada, pero es exactamente el mismo. Bueno, continuando, ahora, para la de Facebook se le pone otra vez nuevamente Deporte UNAM, y luego como es una página de Facebook se le pone Facebook, posteriormente el año y el mes en el que estoy consultando, que en este caso es abril de 2021, nuevamente se le pone la palabra recuperado de, y enseguida todo el enlace, que este mismo enlace es el que está aquí. Y finalmente para el digital, pues es prácticamente lo mismo, nada más que agrego el título que dice ahí, que es Dirección General del Deporte Universitario, y luego enseguida el subtítulo, que es Dirección de Deporte Representativo, posteriormente el año y el mes, y finalmente se le pone la palabra recuperado de, y todo el enlace que aparece aquí. Entonces, de esta manera estoy yo citando en formato APA mis mis fuentes. Y finalmente, la impresión de pantalla que ustedes deben de agregar, yo le puse como título impresión de pantalla, donde tienen que identificar, en este caso en el foro Aprendiendo, el repositorio o la biblioteca virtual que están generando. Entonces, esta sería prácticamente la primera actividad, el desarrollo de la misma, un ejemplo de lo que tienen que hacer, y al final, bueno, para ya no tardarnos tanto, al final les voy a mostrar lo de los documentos APA para que vean de dónde lo obtuve, y ahí ustedes se van a poder apoyar. Entonces, esta sería básicamente, la primera actividad relacionada con la actividad número 1.
bueno, enseguida vamos a pasar a referente, bueno, si se fijan en el orden del día, tenemos ahora lo que viene siendo la actividad integradora 2. Para esto ahora me voy a permitir mostrarles en pantalla la siguiente presentación PowerPoint, que es esta que está aquí, que es uso e impacto de las TIC en la sociedad, es la actividad integradora número 2. Tenemos el propósito, que el propósito me dice realizar una revisión documental para reconocer el impacto de ciertas tecnologías en la sociedad. Además, compararás la utilidad del procesador de texto y de la hoja de cálculo. Entonces, ustedes van a básicamente reconocer el impacto de estas tecnologías, pero la importancia de esta actividad es comparar la utilidad del procesador de textos contra la hoja de cálculo. ¿Qué necesitan saber o hacer? En primer punto, buscar información en medios digitales. Como siguiente punto, seleccionar fuentes confiables de información. Enseguida, crear tablas en un procesador de texto. Posteriormente, editar tablas en una hoja de cálculo. Enseguida, editar documentos en un procesador de textos. Y bueno, enseguida vamos a ver qué producto van a entregar, es decir, qué van a subir ustedes a plataforma. También va a ser un documento, pero un primer documento elaborado en un procesador de textos y otro en hoja de cálculo que va a incluir una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre los resultados y las respuestas a las preguntas proporcionadas. Entonces, quiere decir que vamos a generar la misma actividad en dos herramientas ofimáticas distintas. Vamos a hacer exactamente lo mismo en Word para posteriormente generar la misma actividad en Excel. Enseguida, bueno, aquí está el ejemplo de la tabla en la imagen en la esquina superior derecha, que son los datos que aparecen reales en la actividad, pero para poder ejemplificar, yo voy a tomar otros datos y algo muy parecido, que me dice, la siguiente tabla muestra la producción en los últimos 6 años de una fábrica de piezas electrónicas, de igual manera muestra la cantidad de piezas defectuosas por año. Entonces ustedes, la tabla les muestra los hogares en México que cuentan con computadora y del otro lado los hogares en México que cuentan con conexión a internet. Entonces yo para ejemplificar tengo esta parte que sería una tabla total de piezas electrónicas y defectuosas, que es algo muy parecido a lo que aparece en pantalla o en la tabla de arriba. Si se fijan, tengo del año 2012 hasta el 2017, tengo de un lado piezas electrónicas y tengo una cantidad, y del otro lado piezas defectuosas y tengo una cantidad, que es exactamente lo mismo que aparece en la actividad original, pero con diferentes datos. Entonces, continuando, ahora vamos a tener una tabla que me dice, bueno, su tarea original nos dice, en ambas tablas agrego una columna a la derecha con el título Hogares en México con computadoras pero sin internet. En ambas tablas obtiene el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en la última columna, realiza la resta de los hogares en México que cuentan con computadora menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet por año en Excel. Puedes restar los valores de las celdas de la forma que se muestra en el siguiente video. Bueno, aquí yo voy a hacer prácticamente lo mismo, pero tomando en cuenta la tabla. En este caso yo voy a agregar una columna a la derecha para obtener la cantidad de piezas no defectuosas, y para ello voy a realizar la resta de la cantidad de piezas electrónicas menos la cantidad de piezas defectuosas. Entonces, tomando en cuenta esto, primeramente, como tengo que hacer un primer documento en Word pues tendría que generar una tabla parecida a la que aparece aquí, donde básicamente, donde aparece la flecha, es la columna que yo tengo que agregar. Si ustedes recuerdan, la de año, piezas electrónicas y piezas defectuosas, hacía referencia a la tabla original, y estoy agregando una nueva cantidad, una nueva columna, perdón, con un nuevo título que es piezas no defectuosas, donde hago la resta del valor del lado izquierdo que aparece aquí contra este valor, y tengo como resultado estos valores que aparecen aquí. Entonces, del otro lado, bueno, más bien en el otro documento, ahora va a ser en Excel, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a tener una tabla, pero obviamente ahí está en Excel, donde aparece años, piezas electrónicas, piezas defectuosas, y aparece aquí la tabla
la columna, perdón, que tengo que agregar. Pero si pueden observar, es exactamente los mismos resultados que tengo en esta parte contra los que tengo aquí. La diferencia es que si lo hago en Word, forzosamente tengo que utilizar una calculadora para poder obtener el resultado, pero en Excel sí existe una manera sencilla de poder yo realizar esta resta de esta resta, o más bien restar esta cantidad con esta cantidad, que bueno, ahorita nada más quiero que identifiquen pues la estructura como tal. Enseguida me pide ahora las fuentes de consulta. Acuérdense que las fuentes de consulta, bueno, dice busca, si se fijan en la parte de arriba, en la imagen, dice busca información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, consulta mínimo 2 fuentes distintas y recuerda verificar la confiabilidad de la información. Es decir, ustedes tienen que investigar en 2 fuentes la importancia del Internet en la sociedad actual para posteriormente agregar esas fuentes de consulta en formato APA. Yo voy a hacer algo similar, pero yo voy a investigar sobre la importancia de la alimentación en México. De igual manera voy a consultarlo en 2 fuentes distintas. Por lo tanto, bueno, las fuentes de consulta, ahorita les voy a mostrar las fuentes únicamente y ahorita las vamos a ver, que están en formato APA, que la primera fuente sería Alimentación en México, Ensayos de Antropología e Historia México, abril de 2021 y recuperado de, y aparece todo el enlace. En esta ocasión se le pone el título y el subtítulo, posteriormente entre paréntesis lo que es el mes y el año de consulta y finalmente la palabra recuperado de y enseguida todo el enlace. Y la otra, en este caso la otra fuente que yo tengo es la de ExpoK, 13 datos de alimentación en México, abril de 2021, recuperado de, y ahí aparece el enlace. Entonces ustedes tienen que agregar esas 2 fuentes de consulta en formato APA, pero que abren sobre la importancia de Internet en la sociedad actual. Entonces, tomando en cuenta estas 2 fuentes previamente consultadas, ahora van a generar ustedes una conclusión. Ahorita yo voy a agregar un ejemplo de una conclusión, tomando en cuenta estas 2 fuentes que aparecen aquí. La conclusión me dice, a partir de la información consultada en ambos documentos, genera una misma conclusión, es decir, ya les dije que tenemos que hacer exactamente la misma actividad tanto en Word como en Excel. Entonces vamos a generar una conclusión que tenga al menos 12 renglones, pero ustedes van a hablar sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México, mientras que yo voy a hablar sobre la alimentación. Entonces, para poderlo ejemplificar, entonces aquí le pongo como título conclusión. Ahorita voy a leer la conclusión como tal y posteriormente se los voy a, bueno, más bien se los voy a mostrar en el documento. Ahorita aquí nada más para que la vean así, sería esta parte y esta sería la segunda parte de la conclusión. Entonces, de esta manera estoy generando yo mis 12 renglones. Ahorita para ya no tardarnos tanto, lo voy a identificar mejor en el documento. Y finalmente tenemos algunas preguntas que ustedes van a tener que responder. Para este punto en específico es indispensable que argumentes tus respuestas en un párrafo tomando en cuenta las 2 actividades que realizaste. Es decir, ustedes tomando en cuenta ya que realizaron la misma actividad en ambas herramientas ofimáticas, pues van a identificar cuáles son las diferencias de hacer la misma actividad en una y otra herramienta, pero a través de estas preguntas. Entonces me dice, responde a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? Pues la hoja de cálculo hace referencia básicamente a lo que es Excel. Y como inciso B me dice, ¿para qué tipo de tareas utilizarás la hoja de cálculo? Que viene siendo Excel. Y la inciso C, ¿para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Entonces, tomando en cuenta la actividad que realizaste la misma en ambas, vas a poder identificar y responder estas preguntas, pero estas preguntas es necesario que las respondas de manera argumentada, es decir, que sí menciones los motivos por los cuales estás respondiendo esto. Y bueno, con esto prácticamente terminaríamos con lo que es la actividad integradora 2, que es el uso y impacto
de las TIC en cuanto a la presentación. Ahora me voy a permitir mostrarles en pantalla lo siguiente, que es la actividad. Ahorita primero les voy a mostrar la actividad 2, que es esta que está aquí. Déjenme aquí. Bueno, este sería el documento de Excel. Entonces, se fijan, como tal, me dice aquí, la siguiente tabla muestra la producción en los últimos 6 años de una fábrica de piezas electrónicas. De igual manera muestra la cantidad de piezas defectuosas producidas por año. Entonces, esta tablita es la que ya les había mostrado en una captura en la presentación, donde pues únicamente esta es la tabla inicial, donde posteriormente me dice que agregue una columna a la derecha, que es esta que está aquí. Para agregar una columna, pues lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho aquí, ir en insertar y insertar columna a la derecha. Entonces, si fijan aquí, inserté una nueva columna, pero como yo ya la tengo, le doy control Z. En todo caso, tendrían que hacerla aquí en esta parte, en la primera, insertar. Si no saben cómo hacerlo, pues sería columnas a la derecha y con eso lo generaríamos. Entonces, la estructura es la siguiente. Aquí tengo la tabla, enseguida la tabla total de piezas no defectuosas, que es lo que me importa a mí o lo que me está solicitando en sí es esto. Posteriormente me dice que busque información sobre la importancia de la alimentación en México y que consulte 2 fuentes distintas. Ya vimos que están las 2 fuentes en formato APA y tomando en cuenta estas 2 fuentes que ahorita se las voy a mostrar, que realmente sí obtuve la información, yo generé esta conclusión. Si ustedes ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 renglones. Acuérdense que es importante que si vamos a poner un título, lo centremos y que todo lo demás lo justifiquemos. Justificar, acuérdense que es este de aquí, que es este que es justificar. Entonces, aquí me dice, lo voy a leer rápidamente para que vean cómo sería una conclusión ya argumentada, tomando en cuenta pues estas 2 fuentes que aparecen aquí. Me dice, de acuerdo a la información previamente consultada, se puede observar que México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad. Lo anterior se debe principalmente a que un gran porcentaje de la población no cuenta con hábitos alimenticios correctos, es decir, en su gran mayoría, el común denominador de los mexicanos consume alimentos con un alto índice de azúcares, grasas y carbohidratos, ocasionando así la falta de nutrientes esenciales que el cuerpo necesita, ya que dentro de los alimentos que regularmente consumen olvidan agregar alimentos balanceados e indispensables tales como proteínas, vegetales y frutas frescas. Aunado a lo anterior, un porcentaje considerable no realiza la comida más importante del día, el desayuno, y además por lo general consumen en promedio 2 o 3 comidas a lo largo del día, cuando lo ideal es alimentarse 5 veces al día con porciones debidamente balanceadas y dejando transcurrir entre comida y comida un periodo máximo de 3 horas y media. Finalmente, podemos concluir que la obesidad radica en que se consumen más calorías de las que se oxidan, ya que además de los malos hábitos alimenticios, no procuran practicar deporte. Entonces, esta conclusión que está aquí, yo la hice y la generé propia, de manera propia, tomando en cuenta estos 2 fuentes que previamente yo leí. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita en pantalla estos 2 enlaces para que vean que sí habla de lo que acabo de mostrarles ahí. Entonces, voy a copiar, me voy a la internet, lo pego y ahorita hay que esperar a que cargue nada más. Y como pueden observar, ya está cargando, aquí ya está apareciendo alimentación en México. Bueno, mientras carga, voy a pegar la otra mientras para avanzar un poquito. Bueno, ahí está cargando, se está tardando un poquito, pero ya están empezando a cargar. Muchos datos de alimentación en México. Entonces, voy a comenzar con esta porque todavía no está cargando correctamente. Bueno, aquí
están los 13 datos de alimentación en México. Es una revista digital que es ExpoK. Y aquí viene toda la información. Conoce la publicación del estudio más completo en nutrición. Aquí toda esta parte yo la leí. Miren, aquí viene sobre los azúcares, los adolescentes, etcétera. Cuáles son los beneficios, entre otras cosas. Entonces, acá, si se fijan, viene el autor, Pamela Garcidueñas, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, que es uno de los factores que ellos tienen que identificar también para saber si es confiable o no la información. Es un artículo de una revista, a pesar de que la actualización última la hicieron en 2 de junio de 2015, pero no quiere decir que porque ya tenga 6 años no sea correcta. Entonces acuérdense que también tienen que identificar esa parte. Y pues de aquí prácticamente obtuve estos datos. Si se ExpoK, 13 datos de alimentación en México, que es esto que aparece aquí. ExpoK, que es el título de la revista como tal, y luego el título del artículo, que es 13 datos de alimentación en México, en formato APA, y luego lo consulté en abril de 2021 y ya nada más recuperado y el enlace. Y el otro enlace, si se fijan, dice Alimentación en México, Ensayos de Antropología e Historia, México, abril de 2021, que de igual manera los datos los obtuve de aquí. Aquí dice Alimentación en México, y luego, bueno, aquí aparece que está el artículo, un artículo también que es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que aquí no ha cargado correctamente porque aquí falta el subtítulo, pero bueno, aquí lo que me importa es la información, que dice, la importancia del presente libro radica en fortalecer y difundir los estudios de alimentación que se llevan a cabo en México. Entonces, desde el hecho de que está también siendo por parte de la Universidad Autónoma, pues yo sé que es confiable también esta información. Aquí viene toda esta lectura que obviamente tuve que leer yo primeramente para yo poder posteriormente generar mi conclusión. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer en esta parte. Entonces, la estructura, vuelvo a repetir, tiene que tener la tabla original, posteriormente la tabla con la columna que me está solicitando de la resta, las fuentes de consulta, las dos fuentes deben de estar citadas en formato APA, la conclusión, y esta conclusión tiene que tener 12 renglones como mínimo, y finalmente aparece esta parte que responde las siguientes preguntas, que yo no lo voy a responder porque si lo respondo, pues les estaría dando las respuestas a ustedes. Se trata de que ustedes analicen cuáles son las ventajas que encuentran en estas dos herramientas ofimáticas, para qué tipo de tareas utilizarías la hoja de cálculo en específico y para qué tipo de tareas utilizarías el procesador de textos. Entonces, esta parte sí ya va a ser de que ustedes argumenten, es decir, aquí ya nada más dan un espacio y comienzan a escribir, y posteriormente se pasan a la siguiente, dan otro espacio, comienzan a escribir, se pasan a la siguiente, dan un salto de línea o espacio y comienzan a escribir. Entonces, esta sería la estructura que tiene que tener el primer documento que tienen que subir. El otro documento es este, que es exactamente lo mismo. Si se fijan, también aquí dice, la siguiente tabla muestra la producción, pero la diferencia es que yo me tengo que mover hasta acá para poder ver todo lo que escribí. Si se fijan, bueno, en esta ocasión, como si se alcanza a leer todo aquí, tengo la primer tabla, aquí tengo el título, la tabla inicial, tengo el otro título, mi tabla donde tengo la resta. La diferencia es que aquí yo lo puedo hacer a través de una fórmula, que en este caso es igual a B16 menos C16, que sería B16 es esta menos esta. Entonces, bueno, ahorita si quieren hago un ejemplo de esta parte, pero continuando, después viene la información, que es la fuentes de consulta, vienen las dos fuentes en formato APA, y la conclusión, pero aquí si se fijan en la conclusión, si yo quiero seguir leyendo hasta todo lo que escribí, pues me tengo que posicionar en esta barrita y tengo que empezar pues a trasladarme para poder leer. Entonces, ustedes por eso es que tienen que ir identificando cuáles son las características de estas dos, pero lo que yo quiero que vean o que observen es que es exactamente la misma estructura en ambas herramientas, es decir, en ambas
documentos tiene que tener la tabla inicial, la tabla con la resta, las fuentes de consulta, la conclusión que tenga 12 renglones y finalmente las preguntas y las respuestas de manera argumentada que me está solicitando. Entonces, en esta parte, bueno, miren, voy a eliminar esta para hacer, si no saben cómo hacer la resta, pues lo único que tenemos que hacernos es posicionarnos, perdón, en la celda, escribir un igual y una vez que escribimos el igual, le vamos a dar clic en la primera celda que yo quiero, en este caso, restar. Posteriormente, como es una resta, pues le pongo el signo de menos y finalmente selecciono el otro, se pone en color rosita, doy Enter y si se fijan, ahí está el valor. Entonces, de esa manera es como yo puedo hacerlo a través de restas en lo que es Excel. Pero tampoco no me solicita forzosamente que lo haga de esta manera. Sin embargo, pues sí hay que identificar que lo podemos hacer así. Entonces, con esto terminaríamos básicamente la actividad integradora 2, uso e impacto de las TIC en la sociedad. Ahora, ya vimos los ejemplos. Ahora voy a pasar a la recomendación de recursos adicionales que está aquí. Para ello voy a irme a lo que viene siendo la plataforma. Se los voy a mostrar ahorita. Voy a ingresar. Y una vez que esté ingresar aquí en la sección de avisos, no sé si ya lo identificaron, lo voy a poner en avisos anteriores. Aquí van a encontrar los avisos, ya sea de su SAME o de su tutora. Por ejemplo, aquí está su tutora, o míos, donde aquí en esta parte está esta primera que es de recursos adicionales. Bueno, ahorita le doy clic aquí para que lo vean, donde aquí les estoy diciendo que les estoy proporcionando un documento PDF con la finalidad de que identifiquen ustedes de manera adecuada las fuentes confiables. Entonces aquí ya es cuestión de que cada uno de ustedes lea ya este documento, que lo descargan, que es este que aparece aquí, y aquí viene información sobre el autor, las fuentes, el dominio, país de origen, todo lo que vimos de manera pues más superficial al inicio de lo que viene siendo la sesión. Posteriormente tenemos también, les puse que de igual manera les proporciono 2 enlaces de videotutoriales, en YouTube, que pertenecen al canal Aula Click, en los cuales permitirán ampliar, si es necesario, su conocimiento en los programas ofimáticos Word y Excel en diferentes versiones, desde la versión 2007, 2010, 2013, 2016 y 2019. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que dependiendo, no todos tenemos la misma versión de la paquetería de Office, y aunque casi siempre son muy similares, en alguna versión, de una versión a otra, cambia algo muy poquito. O sea, puede ser la forma en que está el botón tal vez en una versión está al lado izquierdo y en otra versión del lado derecho, pero básicamente es lo mismo. Pero aquí les agrego los 2 enlaces, donde el primero es relacionado con Word. Lo voy a copiar y ahorita lo vamos a identificar aquí para que puedan observar. Y aquí, de acuerdo, son cursos donde van a poder ustedes encontrar, miren, por ejemplo, curso de Word básico y avanzado de 2016, de 2010, y de acuerdo a la versión que ustedes tengan, pues pueden identificarlo. Y este mismo es muy parecido, pero para Excel. Entonces, para Excel, voy a pegar el enlace y aquí lo pueden observar que aparece ahí, que es exactamente lo mismo, 16, 365, bueno, que es el más nuevo, y también más abajo aparecen los otros, que es el 2010, y abajo aparecen los de 2017. Aquí ya sería única y exclusivamente si lo requiere alguno de ustedes, como ampliar pues sus conocimientos. Y tenemos también, bueno, esto es en cuanto a una parte de los recursos adicionales. También en la sección de avisos les puse lo que es las normas APA, que aquí les pongo: el siguiente mensaje tiene la finalidad de compartir un documento PDF adicional para que identifiques de manera adecuada la estructura que se debe llevar a cabo para citar las fuentes de consulta en formato APA en distintos medios de información, ya sea un libro, un artículo, una revista, un periódico, una página web, videos en línea, etcétera. Entonces, este documento
Ya vieron, yo ya les mostré cómo se cita en medio digital, impreso y multimedia, pero aquí también pueden observar, en este no está muy largo, son 12 hojas, pero lo que aquí me importa es esta parte que me voy a bajar rápido, a la bibliografía, que es donde cómo citar las bibliografías. Si el libro impreso, me dice primero que es el apellido, posteriormente el nombre del título del artículo, título de la publicación, ciudad editorial, etcétera. Si es libro con autor, o por ejemplo, si es un periódico, si es un video de YouTube o una página web, si es una película, si es un video en línea, etcétera. Entonces, aquí tienen la estructura paso a paso, que es lo que va primero. En caso de que no encontraran algún elemento de estos en la fuente, pues no lo ponen, se van al siguiente y así sucesivamente. Pero prácticamente es como se los mostré yo en el ejemplo, la manera en que tenemos que hacer esa parte. Y en relación a lo que es el orden del día, pues ya nada más, esa es la recomendación de recursos adicionales. Y finalmente abordaríamos ahora sí la sección de preguntas y respuestas o atención a dudas, que ahora sí vamos a dejar un espacio para yo poder escucharlos a ustedes en caso de que tengan alguna duda o comentario en relación a cualquier actividad que ustedes tengan. Entonces, veo que habemos 28 personas conectadas, bueno, 27 porque yo soy la 28, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario en específico de alguna de las dos actividades o algo que no hayan entendido o que se les haya confundido por alguna situación, pues con confianza los escucho y estoy al pendiente de sus preguntas. Entonces, ya sea que de preferencia si lo pueden hacer por medio de audio, pues sería mucho más rápido, o si no por medio de chat, que ahorita vi que Jorge Luis había dos comentarios que no los había identificado. Jorge Luis Garcés, levantaste la mano, te escucho, adelante. Hola, buenas tardes. Mira, yo ya hice la actividad del día lunes, pero estoy viendo lo que pusiste ahorita sobre el APA, que no lo había yo leído en la actividad. ¿Puedo complementarlo y enviarlo para corregir esa parte? Sí, mira, por eso sí vi que ya había subido tu actividad, pero me esperé precisamente hasta el día de hoy a calificar. Quería primero mostrarles esta sesión para posteriormente mencionárselas. En tu caso, tú puedes volver, e incluso aunque no te la haya calificado todavía, puedes volver a editar el documento y volverlo a subir ya editado. Entonces, no hay problema. Mientras yo no califique, e incluso calificando, pues ya van a poder ustedes, en este caso, modificar sus cambios. Pero, por ejemplo, ahorita que todavía no está calificada y ya identificaste que tienes algunas situaciones que no van de acuerdo a lo que les dije, pues tú puedes ya editar tu documento, eliminar el documento que tenías posteriormente y subir el documento a plataforma ya con las correcciones que le hiciste. Ok, ok. ¿Sí? Muy bien. No sé si tengan alguien más, alguna otra duda, comentario, retroalimentación, con confianza los escucho. Es momento para que eh, todas sus dudas queden contestadas. A ver, vi que alguien, Daniela García, a ver, te escucho. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Mire, mi duda es en la segunda actividad. ¿Tenemos que subir una hoja de Word donde hicimos todas las actividades y la otra en Excel? Sí, vas a O sea, no. subir, Sí, perdón. en la actividad vas a cargar dos archivos. Un primer archivo en Word y un segundo archivo en Excel. Ambos documentos deben de tener la misma estructura, es decir, en ambos documentos vas a desarrollar la actividad exactamente igual. Mira, si quieres, ahorita te voy a volver a mostrar, aquí tengo todavía los documentos. El primer documento que aparece aquí es este. Entonces, este es el documento Word. Sí lo observas, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, si te fijas en el documento Word, lo primero que debe de tener es la tabla inicial, que obviamente esta tabla es un ejemplo distinto, con valores distintos para poder ejemplificarlo yo,
pero tú lo vas a tomar en cuenta con la tabla, con los datos que provienen en la actividad. Ok. Entonces, vas a generar esta tabla. La tarea me dice que lo primero que tengo que hacer es generar una columna a la derecha. Entonces, te vas a posicionar aquí, le vas a dar clic derecho y luego vas a dar clic, perdón, en insertar columnas a la derecha. Ahora ya que tengas esta columna, es esta columna que está aquí. Yo le puse el título piezas no defectuosas, pero tú le vas a poner el título que te está solicitando en la actividad. Posteriormente, la tarea me dice que vas a restar este valor contra este valor para obtener este valor que está aquí. Y vas a hacer exactamente lo mismo con todos los demás valores. Vas a restar este contra este y poner el resultado aquí. Y así sucesivamente. Esa sería ya la tabla que me está pidiendo a mí. Posteriormente me dice que yo tengo que buscar en dos fuentes de consulta distintas algo que, bueno, más bien en este caso yo, bueno, tomando en cuenta la importancia de la alimentación en México, pero para que en estas dos fuentes yo, que previamente consulté, tomando en cuenta la información que consulté, voy a generar una conclusión. Esa conclusión debe de tener 12 renglones por lo menos, perdón, y posteriormente, ya que haya terminado mi actividad, pues voy a responder estas tres preguntas, pero tomando en cuenta ya las dos actividades. Si te fijas, bueno, la estructura, vuelvo a repetir, es la tabla inicial, que sería de esta manera. Posteriormente, la tabla con la resta que me solicita, las dos fuentes de consulta, que debemos citarlas en formato APA, y la conclusión. Y en Excel, si te fijas, es exactamente lo mismo, nada más que, obviamente, tú puedes observar claramente que la información se presenta de manera distinta. Y es lo que quiero que, bueno, más bien el objetivo de esta actividad es que ustedes identifiquen eso. ¿Para qué tipo de tareas es más conveniente utilizar la hoja de cálculo o Excel? ¿O para qué tipo de tareas es más conveniente utilizar Word, por ejemplo? Entonces, si te fijas, vuelvo a repetir, esto que dice la siguiente tabla muestra la producción, es lo mismo. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí para más rápido. Permíteme tantito nada más para poder... Aquí está. Bueno, si te fijas, esto de la siguiente tabla muestra esto que está aquí. Y luego, la tabla total de piezas hace referencia a esto que está aquí, al título. Posteriormente tengo una tabla que es esta tabla. Luego tengo este título que viene siendo este título que está aquí ahora. Luego tengo la tabla, que en este caso es esta tabla. Si te fijas, es exactamente la misma estructura. Luego dice, busca información, que en este caso hace referencia a este punto. Y luego, fuentes de consulta, que hace referencia a este punto que está aquí. Y luego, las dos fuentes de consulta en formato APA, que son estas que están aquí. Y finalmente, el título de conclusión, bueno, y la conclusión que tengo aquí. Conclusión y la conclusión. Todo aquí viene, nada más que obviamente, pues aquí tengo que, para poder leer, me tengo que ir paso a paso o moviendo el cursor. Y finalmente dice, responde las preguntas y las preguntas que son aquí. Nada más, el único cambio que aparece, perdón, aquí en relación a la tarea que ustedes van a hacer, es que, bueno, yo no respondí estas tres preguntas en ninguno de los documentos, pero ustedes sí tienen que responderlas. Aquí por eso dice, en este punto, es indispensable que argumentes tus respuestas en un párrafo tomando en cuenta las dos actividades que realizaste. Es decir, la idea, como vuelvo a repetirles, es que ustedes realizando la misma actividad sean capaces de identificar cuáles son las diferencias que existe entre hacer la misma actividad en una herramienta ofimática y entre otra herramienta ofimática. ¿Sí está claro o no? Sí me quedó muy claro, maestro. Sí, muchas gracias, ya lo entendí. Esa era Muy mi bien. duda, pero ya me quedó muy claro. Muchas gracias. De nada, al contrario. Fernanda Miranda, sí va a quedar grabado. De hecho, terminando la grabación, les voy a compartir por medio del mensaje de plataforma y a través también del foro de novedades el enlace que previamente va a estar cargado en YouTube. Nada más me va a tardar un momento en lo que se tarda en cargar el video, pero en cuanto lo tenga, el mismo día de hoy se los voy a proporcionar el enlace para que ustedes puedan observar la sesión en el momento que ustedes
lo deseen o lo necesiten. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. Veo que somos 27 todavía conectados. Bueno, aquí veo perdón, me perdí estos dos mensajes, no los había visto. A ver, permítanme. Arce Martínez me dice, buenas tardes, no alcancé a conectarme a tiempo y me perdí la primera parte. Sí, bueno, ahí es lo que les estaba comentando. Voy a mandar el enlace donde va a estar la sesión completa para que la puedan observar en tiempo, bueno, en el momento que ustedes lo necesiten y las veces que ustedes quieran. Y bueno, Coti Ramírez me dice, buenas tardes, tuve muchos problemas con el internet. Bueno, es la misma pregunta, sí, sí va a quedar grabada. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario, situación, algo que quieran mencionar en relación a lo que es la primera semana del módulo. Y si no hay dudas, pues para poder finalizar la sesión y despedirnos, pero si lo hay, con gusto las respondo. Entonces, si son tan amables de, ya sea por medio de chat o por medio de audio, decirme si no tienen dudas, para poder ir identificando quiénes no, y si hay alguien más que tenga duda para poderla contestar, y si no, como les digo, pues dar por finalizada la sesión. Bueno, por mi parte no, maestro, está claro, un poco enredoso, pero espero poder realizar mi tarea con bien. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro. Muy Bonita bien, tarde. de nada, Laura. Igualmente bonito para ti. No, no, también algo aquí les iba a comentar, lo bueno, no es tanto que esté enredoso, tal vez ahorita se les hace como muy complicado porque es como toda la información de golpe, pero cuando la vayan haciendo, la vayan elaborando, van a ir poco a poco entendiendo las situaciones. Entonces, tómenselo con calma, lo importante es que lo realicen adecuadamente y en base a eso, pues van a ver que van a tener buenos resultados. Bueno, aquí Coti Ramírez dice que no hay duda y Rebeca, hola, buenas tardes, gracias, no hay dudas. Y Jorge Luis Garcés, veo que tienes la mano levantada, adelante. No, yo creo que fue la de hace rato o ahorita por equivocación, pero no, todo está Ok. bien. Muy bien. Es que se me olvidó bajarla, perdón. Muy bien. ¿Alguien más? Una buena... a ver, Rey Isabel Fernández me dice, profesor, en Excel se puede copiar y pegar de Word o tenemos que redactar todo. Y Alejandro, de mi parte tenía duda con la primera actividad, pero me quedó muy claro, gracias. Bueno, mira, Rey Isabel Fernández, sí se puede copiar y pegar, obviamente, mira, por ejemplo, que de hecho no se los mencioné, pero pues sí, sería lo ideal, ya que ustedes hicieron una primer actividad bien hecha y bien elaborada, pues ya lo único que tienen que hacer pues es darle clic en copiar. Por ejemplo, voy a irme a la actividad que está aquí, voy a abrir una hoja nueva, entonces le doy clic derecho y le doy ya nada más control V, o bien lo puedo en pegado especial. Aquí ya puedo decir si lo quiero con imagen, hipervínculo, texto, bueno, que sería texto. Aquí la idea es que le pongan en texto porque si se fijaron, al principio le puse así y te lo genera en forma de una sola celda en la columna de la A. De lo contrario, si yo le doy clic derecho, pegado especial, y le doy en texto, le doy a aceptar, me lo genera de esta manera. Ya si lo quisiera poner en negrita, que en este caso yo lo tenía en letra negrita, pues lo selecciono y únicamente le doy clic derecho. Por ejemplo, voy a irme ahora a la tabla. Bueno, lo mismo sucedería con esto, pero la tabla, pues la veo y aquí le doy, tengo la opción de mantener formato de origen o bien coincidir, que en este caso sería, bueno, en esta parte no la copié toda, creo nomás copié un pedacito. Sí, nomás copié la primera parte del año. Entonces, sí, miren, por eso es que para copiarla toda hay que identificar que esté toda, le damos copiar y ahora sí,
Si le doy mantener formato de origen, ahí se queda. Entonces sí, lo más rápido para ustedes sería hacerlo de esta manera. A ver, alguien más me dice, buenas tardes, yo en lo personal los trabajos los realizo en el celular, ¿cómo puedo realizar los Excel en el teléfono? Pues sí, también se puede en Excel, nada más no sé qué aplicación tengas descargada en tu celular, nada más que a veces en algunas de las ocasiones, pues las herramientas en el celular es un poquito más no complicado, sino un poquito más laborioso porque a veces no tenemos las mismas opciones que sí tenemos en una computadora o en una tableta, pero de que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer, nada más que como te digo es un poquito más laborioso. Aquí depende mucho de la aplicación ofimática que tengas descargada en tu teléfono para poder realizar esta tarea. David Warrior me dice, buenas tardes, de mi parte todo quedó claro, gracias. Bueno, qué bueno David que te haya quedado claro. Los demás, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario, y si no, como les digo, para poder dar por finalizada la sesión, despedirnos y de todas formas, cualquier duda que tengan o comentario, me lo pueden externar a través de mensaje de plataforma y de esta manera pues yo se los contesto. Pero si tienen alguna duda en este momento, pues sería lo ideal para que puedan despejarla. Y si no, como les digo, pues ya finalicemos. Parece ser que ya no hay dudas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, ya que veo que no hay dudas, me despido de ustedes, jóvenes. Cuídense, que estén bien. Y cualquier duda, quedo al pendiente a través de mensaje de plataforma. Hasta luego, que estén bien. Saludos cordiales. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias.